Muy buenos días, Dios les bendiga, muchos saludos y bendiciones desde acá, de esta ciudad de Temuca, en la isla sur de Nueva Zelanda. Un lindo día con bastante lluvia de bendición siempre para mantener esta tierra mojada, esta tierra verde. Gracias a quienes han estado siguiendo estas predicaciones. Gracias también a quienes han podido compartirla y les sigo pidiendo que por favor haga esto, lo pueda compartir. Así la palabra del Señor puede seguir avanzando a través de toda la tierra. No especial porque esté predicando yo, sino que por la importancia de poder continuar utilizando estas plataformas que nos permiten en realidad sembrar palabra donde quiera que exista un aparato receptor de esta señal de internet. Así que doy gracias al Señor por ello, gracias por quienes ya están conectados. Saludos, hermana Jessica. Dios ha sido bueno y fiel y nos ha permitido entonces estar compartiendo esta serie ahora que tiene por nombre El Reino en Acción, es decir, formando discípulos en el poder de Jesús. ¿Sí? Empezamos en el Sermón del Monte el año pasado, hablamos de toda la enseñanza que Jesús entregó, pero luego baja del monte, entra en Capernaum y ya es como que se levantó sus mangas y ha comenzado directamente su plan de entrenamiento misionero. Y a algunos les puede parecer algo fabricado, pero la verdad que no es así. Jesús comienza ya con discípulos que ha llamado, que le ha dicho, los voy a hacer pescadores de hombres. Entonces Jesús comienza a enseñarles cómo es que los transformará en personas que entonces en su futuro llevarán el Evangelio para la salvación de las almas. Y hoy avanzamos en el capítulo 8 de Mateo, del versículo 23 al 27, y dice así: entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Es muy buena la frase, ¿sí? Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Otra frase increíble que escribe Mateo. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Antes de continuar, permítanme llevarlos un poquitito al texto y llevarlos un poquitito al lugar donde estaba ocurriendo esto, ¿sí? Ya hemos visto que el Señor se había visto rodeado de mucha gente, entonces escoge cruzar al otro lado del mar de Galilea. ¿Ya? En esa transición aparece el escriba, que ya lo vimos, aparece el otro discípulo, que ya lo vimos, pero acá, versículo 23, concretamente, Mateo dice, bueno, que Jesús está entrando en la barca, ¿no? Esa palabra significa poner un pie, ¿no? Es subirse. Hay muchas personas que se han subido a un bote, se han subido a un buque. Esto no era muy chico ni muy grande, ¿no? Y siempre existe esta tendencia. Yo vengo de Chile, en Valparaíso, una ciudad portuaria, hay siempre posibilidad de que la familia salga a dar un paseo en lancha o paseo en bote. Y entonces uno siempre si uno va a observar ahí desde arriba, ve que cuando se suben, la gente entonces le toman la mano, etc. Y trata de imaginarme eso, ¿no? Que bueno, habían 4 pescadores allí, así que eran expertos, ¿no? Que le siguieran al Señor. Con confianza tienen que haberse subido. Y
Y lo que va mostrando acá Mateo es algo tan gráfico, porque dice, y aquí se levantó en el mar una tormenta tan grande, ¿no? Estos vientos que se cruzan, que es así, por el lago, allí, tan grande que las olas cubrían la barca, punto y coma, fíjese en el versículo 24, ¿no? Se levantó en el mar una tormenta tan grande que las olas cubrían la barca, punto y coma, pero él dormía, ¿no? Y nos pone en el escenario que está todo este movimiento grande, ¿no? Cuando las olas se ponen complejas, ¿no? Desafiantes para la nave que uno va, se mueve bastante, ¿no? Pero él dormía, ¿no? Algunos de ustedes que están ahí también han navegado y sabrán que a veces es difícil dormir en medio de tormentas en el mar, ¿no? Por los golpes y todo eso. Pero él dormía. Y el Espíritu Santo guía a Mateo justamente para escribirlo de esta manera, ¿no? Pero él dormía, es decir, está presente pero no está presente. Está allí, pero los discípulos lo ven como que está allí aparte, durmiendo, ¿no? Entonces aquí es cuando sigue, y vinieron sus discípulos a él, ¿no? Se acercaron a él, ¿no? Y ¡ay, Jesús, despierta, despierta! Y deben haber, acá muestra el contexto de que estaban desesperados, ¿no? Sálvanos, Señor, porque nos vamos a morir, entonces va a dar vuelta el bote, nos vamos a ahogar. Claro, el 26 salta inmediatamente, él les dijo, pero cuando una persona está durmiendo, no habla inmediatamente, ¿no? Tiene que haberse despertado y le dice, bueno, ¿por qué están tan asustados ustedes? ¿Por qué tienen tan poca fe? ¿No? Hey, ¿por qué están tan temerosos? ¿Por qué están así? ¿No? Eso les dice. Es una palabra, no tanto una palabra de insulto o de mirar menos, ¿no? Le está diciendo, hey, ¿por qué está hablando? Está reaccionando. Jesús los ve que están asustados, no es tan insensible. Pero quiere hacerlos razonar, pero mira, ¿por qué están tan asustados? ¿No? Entonces, bueno, se levantó, no me imagino, dice, ok, bueno, ya. Se levantó, ¿no? Reprendió, ¿no? Allí los vientos y el mar se hizo grande bonanza. Y ahí quedó la cara de los discípulos, porque se la expresó, maravillados mirándose unos a otros. No, oye, mira, y quedan maravillados. ¿Quién es el que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿No? Entonces, práctica misionera completada. El reino en acción forma discípulos en el poder de Jesús. Y hasta este punto de lo que hemos avanzado en Mateo, hemos sido testigos de una serie de manifestaciones, ¿no? Del reino de Dios. Hemos visto cómo el Señor sanó al leproso, hemos visto cómo el Señor con una sola palabra, ¿no? Envió sanidad al siervo del centurión. Hemos visto la suegra de Pedro siendo sanada de la fiebre. Hemos visto una multitud de enfermos que llegó luego en la noche a la casa de Pedro, enfermos restaurados, demonios expulsados. Y en cada uno de estos relatos, lo que vemos acá, Mateo ha estado respondiendo una pregunta fundamental. ¿Quién es Jesús? ¿No? Jesús se estaba mostrando, Jesús se estaba revelando. Y la respuesta ha sido clara y otra vez, una y otra vez, porque Jesús posee una autoridad que ningún hombre ha tenido jamás. Eso es lo que está mostrando Mateo en este evangelio. Su palabra tiene poder, ¿no?, sobre la enfermedad. Su palabra tiene poder sobre los demonios. Su palabra tiene poder sobre el sufrimiento humano.
y sobre todo aquello que esclaviza a una persona. Y al llegar aquí, a Mateo 23, 27, nos damos cuenta que aquí el enfoque comienza a cambiar, ¿no? Hasta ahora los discípulos, como ya dije, han sido observadores. Ellos han estado mirando, ¿no? Estaban mirando ahí cuando tocó al leproso, no, y limpio, sano. Han estado observando y han visto lo que Jesús puede hacer. Ellos son testigos. Han escuchado sus enseñanzas. Han contemplado sus milagros que ha hecho. Han, por supuesto, admirado su autoridad como enseña, ¿no? Ninguno como él ha enseñado así. Pero ahora Jesús en esta escena los va a llevar a una nueva etapa de formación. Porque el discipulado no consiste solamente en observar el poder de Cristo. El discipulado consiste en aprender a confiar en ese poder. Se lo repito. El discipulado no consiste solamente en observar el poder de Cristo. El discipulado consiste en aprender a confiar en ese poder. Y entonces, para enseñarles esa lección, Jesús los va a llevar a una situación donde todo aquello en lo que normalmente confiarían dejará de ser suficiente. La experiencia de algunos pescadores ya no será suficiente. La fuerza humana ya no será suficiente. La capacidad para controlar circunstancias ya no será suficiente. Entonces, en medio de una tormenta que amenaza con destruir los discípulos descubrirán una verdad que cambiará su vida para siempre. Es una cosa conocer el poder de Jesús cuando otros lo necesitan. Pero es otra muy distinta depender de ese poder cuando uno mismo está en medio de la tormenta. Se lo repito. Es otra cosa muy distinta depender de ese poder, del poder de Jesús, cuando otros lo necesitan, que cuando uno mismo está en medio de la tormenta. Y entonces en esta lección vamos encontrando que esto es algo tan relevante como lo fue para los discípulos, también para nosotros hoy. La razón es porque muchos queremos ver los milagros de Jesús. Yo creo que usted me va a decir que sí. Muchos desean o muchos deseamos recibir sus bendiciones. Sí, claro que sí, por supuesto. Muchos admiran o muchos admiramos, ¿no?, su autoridad. Claro que sí. Pero no todos están, o incluyéndome, no todos estamos dispuestos a seguirle cuando el camino conduce a aguas profundas. Podemos navegar acá, podemos subirnos a un bote tranquilamente en algunas partes de acá de las playas donde sabemos que es bastante baja, ¿no? Los que se recuerdan, los de acá en Camp Molly, ¿no? Uno puede caminar bastante hacia adentro y el agua siempre está baja. Pero otra cosa es seguir y entrar a la bahía de Manukao, va a ser diferente. Y entonces vamos dándonos cuenta de que cuando las situaciones se ponen complejas y difíciles, a veces no queremos subirnos a la barca. No todos estamos dispuestos a subirnos a una barca, ¿no? Con Jesús. No todos estamos dispuestos a movernos en fe porque no sabemos qué nos espera durante esa travesía. Y a veces, tal vez tú has recibido un llamado de Jesús para algo específico, ¿no? Lo dije, creo, la semana pasada también. Pero ha sido difícil para ti poder responderle porque en este llamado tú no sabes lo que hay al otro lado, ¿no? Tú no sabes lo que va a pasar con tu futuro. Y hay una cantidad de dudas enorme. Sin embargo, el reino de Dios no avanza por admiradores, sino por medio de discípulos.
Y discípulos son aquellos que Jesús pone el pie, entra en la barca y los discípulos le siguen. Los discípulos no son formados únicamente en momentos de calma, y eso sí que hay que aprenderlo, sino que también en los momentos en que hay tormentas en la vida. Una tormenta sirve para revelar su gloria, una tormenta sirve para fortalecer la fe, y una tormenta sirve para continuar formando a los hombres y mujeres que van a llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. El mismo Señor que tiene el poder para sanar a un leproso, el mismo Señor que tiene poder para expulsar demonios, también tiene autoridad sobre el viento, sobre el mar y las tormentas que amenazan la vida de cualquier discípulo hoy. Así como tuvo la autoridad para proteger a sus discípulos ayer, también hoy tiene la misma autoridad porque Jesús no ha cambiado, el Señor es el mismo. Y la tormenta no fue un accidente en el camino. No fue un accidente en este caminar de los discípulos con Jesús. Fue parte del entrenamiento que Jesús había preparado para ellos y todo comenzó con una sencilla decisión: seguirle. Y esto es algo que un discípulo, un servidor del Señor, tiene que saberlo completamente. Porque es parte del entrenamiento y es parte de la vida cotidiana de un discípulo enfrentar en algunas ocasiones tormentas que vienen no solamente a su vida, sino que a su familia, a sus congregaciones, etc. Por eso que, primero que nada, el discipulado comienza siguiendo a Jesús y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Eso es una frase cortita, pero es importante. Si usted tiene su Biblia ahí, si a usted le gusta marcar su Biblia, márquele. Y le siguieron, ¿no? Estaba meditando ayer, revisando mi nota, decía, y existirá momentos en que uno se subirá a alguna barca sin que el Señor se haya subido a ella. Uno puede preguntarse eso. ¿A quién estamos siguiendo en realidad? La tormenta nunca habría sido experimentada si los discípulos no hubieran seguido a Jesús. Muchas veces se cree que se piensa, ¿no?, que seguir a Cristo es fácil, que si tengo fe nunca voy a tener problemas, ¿no? Y le dicen, no, es que lo que pasa es que usted tiene que tener más fe. No sé si ha escuchado esa famosa frase de los amigos de Job. Usted está en medio de una tormenta, en medio de un gran problema y vienen y en vez de animarlos en el Señor, lo aplastan porque le critican su debilidad. Algunos piensan que si obedezco todo va a salir bien. Entonces muchas veces pensamos que las dificultades son consecuencias de la desobediencia, ¿sí? Bueno, aquí hay un ejemplo que pone lo contrario, porque aquí ocurre exactamente lo contrario, ¿no? La tormenta llega porque están obedeciendo, obedecieron en seguirle y allí viene la tormenta. Lo importante es que ellos están donde Jesús le pidió estar, porque antes ya le había dicho. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Versículo 18 del capítulo 8. Hay una instrucción previa de Jesús. Y si Jesús lo ordenó, y aún cumpliendo esa orden vamos a encontrar adversidad, tenemos que mantenernos en la palabra que el Señor nos ha dado, en el llamado que el Señor nos ha dado. Se levanten vientos, tormentas, lo que sea. Usted tiene que mantenerse firme en lo que el Señor le ha dicho, en lo que el Señor le ha llamado. Porque fíjese que estas pruebas son parte de nuestro entrenamiento y el entrenamiento discipular, fíjese, va a durar hasta que Él venga. Así de claro.
No crea que usted porque tenga 20, 30, 40 años sirviendo al Señor, usted, ya soy un discípulo graduado, no necesito seguir entrenándome. No, Jesús, si ya conmigo estamos todo ok. La verdad es que no. Jesús está entrenando a sus discípulos. Y acá vemos algo muy interesante, que antes de contemplar el milagro debemos comprender que Jesús está haciendo algo más profundo que simplemente calmar la tormenta. Esa es la parte más fácil para el Señor. Él está formando discípulos. Desde que llamó a Pedro, Andrés, Jacobo y Juan a dejar sus redes y seguirle, Jesús ha estado desarrollando un proceso intencional de preparación. Y ese proceso no para en la vida de nadie, hermanos. No se crea que usted ya llegó a la cima. No, sigue siendo entrenado. Ellos vieron los milagros, escucharon su enseñanza, observaron la autoridad del maestro, pero todavía necesitan aprender una lección fundamental y algo que hay que considerar siempre. ¿Cuál es? Que la fe no se desarrolla solamente observando el poder de Dios. No se desarrolla solamente en una sala de clases o pasando lecciones y tras lecciones y horas de talleres y estudios, obteniendo grandes títulos, certificaciones académicas. No es así. La fe no se desarrolla solamente de esa manera. La tormenta que está por venir no es un accidente ni una interrupción del plan de Dios. Es parte del entrenamiento diseñado por Jesús para transformar a sus discípulos en discípulos maduros. Lo que ocurrirá en la barca será una lección práctica que jamás olvidarán y que los preparará para pruebas mucho mayores que enfrentarán en el futuro. Y yo sé que muchos de los que están escuchándome, viéndome, podrán haber pasado pruebas grandes. Todos hemos pasado pruebas muy difíciles, pero el Señor sigue haciendo su obra en nosotros. La fe no se aprende, como dije ya, viendo milagros solamente. La fe se aprende, se desarrolla y crece confiando aún en medio de las tormentas. Así el Señor nos sigue haciendo crecer. El poder de Jesús es mayor que las fuerzas que atemorizan al hombre. El poder de Jesús es mayor que las fuerzas que atemorizan al hombre. Todos conocemos lo que es el miedo. A lo largo de nuestra vida hemos enfrentado circunstancias que parecen superar nuestras capacidades. Dígame que no. Hemos tenido enfermedades, pérdidas, incertidumbres, hemos tenido conflictos, situaciones a veces que escapan completamente a nuestro control. Los discípulos también experimentaron ese temor cuando vieron la violencia de esta tormenta, ¿no? Que apareció así es como un terremoto, la palabra griega, ¿no? Es similar a seísmos, que aparece así de repente. Y así aparecen los problemas, de repente, en un segundo, de un minuto a otro cambia toda la situación. Sin embargo, Mateo desea que entendamos una verdad esencial del reino. Ninguna fuerza que atemoriza al hombre es mayor que el poder de Jesucristo. Ninguna fuerza que atemoriza al hombre es mayor que el poder de Jesucristo. Y eso tenemos que grabarlo en nuestra mente, en nuestro corazón. Aquello que parece incontrolable para nosotros permanece completamente bajo la autoridad del Señor. Antes de que Jesús pronuncie una sola palabra para calmar el mar, Mateo ya nos está preparando para reconocer que la verdadera comparación no es entre los discípulos y la tormenta, sino es entre la tormenta y Jesús mismo. Y cuando esa comparación se hace correctamente, el resultado siempre es el mismo. El poder de Jesús
es infinitamente superior a cualquier circunstancia que pueda amenazar a sus seguidores. El poder de Jesús es mayor que las fuerzas que atemorizan al hombre. Y el poder de Jesús siempre será mayor que cualquier adversidad que usted tenga que enfrentar. Por lo tanto, cuando nos veamos enfrentados a esas adversidades, a esos temores, a esos miedos, tenemos que pararnos y decir: Jesús, tú eres mayor que esto que está sucediendo. Tu poder es mayor a lo que estoy enfrentando. Ese solo hecho de pararse, pensar y entonces declarar esa autoridad de Jesús va a cambiar el curso de la tormenta. Va a detener la tormenta, que es primero interior. Porque el mayor problema de los discípulos no era la tormenta. A primera vista parecería que el problema principal de este relato es la tempestad. Las olas entonces llenan la barca, ¿no? El peligro sí es real, los discípulos creen que están a punto de morir. Sin embargo, cuando Jesús interviene, sorprendentemente no dirige primero sus palabras al viento ni al mar, sino a sus propios discípulos. Y esto revela que el verdadero conflicto no estaba fuera, ¿no?, de la embarcación, sino dentro de sus corazones. El miedo estaba dentro de las personas. La tormenta exterior había expuesto una tormenta interior. Y eso es lo que sucede cuando viene y nos golpean situaciones inesperadas, ¿no? Va a mostrar qué es lo que está en nuestro interior. Va a mostrar qué es lo que está en nuestro corazón. La tormenta exterior entonces expuso lo que estaba en el interior. Que lo que estaba en el interior de estos discípulos estaba el temor, estaba la duda, había una fe inmadura. Jesús sabía que el mar podía ser calmado con una sola orden, así. Pero también sabía que sus discípulos necesitaban aprender a confiar en Él aún antes de que la tormenta desapareciera. Y muchas veces Dios permite situaciones difíciles no porque haya perdido el control, sino porque desea revelar áreas de nuestra vida donde aún necesitamos crecer en fe. La tormenta fue el escenario visible, pero la verdadera obra del Señor estaba ocurriendo en el corazón de aquellos que le habían seguido. ¿Por qué tienen miedo? Tienen que confiar. No tengan miedo, tienen que confiar. Confíen, tranquilos. Yo estoy aquí con ustedes. Y esa siempre tiene que ser la dirección en que nuestros pensamientos tienen que dirigirse cuando se levanta una tormenta, cuando viene un terremoto, sea real, sea físico, sea interior, sea circunstancial. Nosotros tenemos primero que saber que somos discípulos de Jesús. Jesús está en la barca con nosotros. Jesús está en la barca de tus tormentas contigo. Y eso es lo primero que tienes que saber. No tienes que salir corriendo pidiendo ayuda al hombre, a la mujer. Tienes que primero detenerte y tener la convicción de que Jesús está contigo. Y si estás viviendo esta tormenta que te quiere hundir y aplastar, no tienes que ceder al temor ni al miedo, sino que tienes que dar paso a la fe que tú has estado construyendo, guiado por el Espíritu Santo, que día a día, a través de su palabra, te va aumentando en tu corazón. El poder de Jesús revela quién es Él. La atención de sus discípulos se había centrado en la tormenta, y a veces nosotros nos centramos en nuestros problemas. El viento sopla así con violencia, las olas ¡pum!, golpean la embarcación y el miedo se apodera de sus corazones. Así también a veces cuando se levantan tormentas, el miedo se apodera de nuestro corazón. Sin embargo, el propósito principal entonces es mostrarnos cuán poderosa era la tormenta, ¿no? Pero también, no solo decir que era una gran tormenta, sino que cuán poderoso
era aquel que estaba en la barca. Y eso es lo que Mateo está escribiendo, y así va desarrollando el relato, ¿no? Más allá del milagro mismo, fueron simples demostraciones de poder, fueron señales que apuntaban a su verdadera identidad. Él está mostrando al Rey de Reyes, el Señor de Señores. El reino está presente, el reino está en acción. Cuando el reino está presente frente a las tormentas, el Rey poderoso está allí cercano a nosotros. La calma repentina del viento y de las olas se convierten entonces en una revelación que es gloriosa. Y el Señor tiene ese poder, Él lo puede hacer. El mismo que duerme como un hombre en esta barca, se levanta entonces y actúa con la autoridad que pertenece únicamente a Dios. Entonces, levantándose, dice, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. El Salmo 89:9 dice, tú tienes dominio sobre la braveza del mar, cuando se levanta sus ondas, tú las sosiegas. El Salmo 107 dice, cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Y ahora Jesús hace exactamente lo mismo. No ora, no invoca poder externo, no pide ayuda, simplemente ordena y la creación obedece. Por eso que los discípulos se preguntan, ¿qué hombre es este? Y la respuesta implícita de Mateo es, no solamente es un hombre, es el Rey del reino, es el Señor de la creación. Y ese es el Señor en el que nosotros creemos. Y ese es el Señor en que tú crees. Y ese es el Señor que se levantará en medio de las tormentas de tu vida. No podemos ser seguidores pasivos, hermanos, hermanas. No podemos seguir siendo seguidores pasivos que, claro, admiramos a Jesús, ¿sí? Estamos allí observando, permanecemos allí a la orillita nomás. No queremos involucrarnos, no queremos... está bien, vamos los domingos, nos disfrutamos, nuestros niños son atendidos, después nos vamos a casa y listo, 7 días o 6 días allí para nosotros. Los discípulos comprometidos son aquellos que siguen a Jesús todos los días, que están dispuestos a obedecer a Jesús todos los días, que están dispuestos a entrar a una barca y no saben qué va a pasar, que están dispuestos a permanecer aún en medio de la tormenta, a permanecer en la fe, que están dispuestos a confiar, que están dispuestos a ser transformados, porque eso es lo que hace el Señor. A través de las pruebas el Señor nos va transformando. No es perfección. Los discípulos también tuvieron miedo. La diferencia está en que ellos permanecieron con Jesús. Y eso es algo clave. ¿Qué tan grande es la tormenta? La verdadera pregunta es, ¿quién va en la barca contigo? Los discípulos aún tenían mucho que aprender. Todavía iban a dudar, todavía fallarían, todavía cometerían errores, pero permanecieron siguiendo a Jesús y cada tormenta se convirtió en parte de su entrenamiento. Tal vez se te ha hecho difícil a ti caminar con Jesús. Tal vez muchas tormentas se han levantado. Pero quiero animarte en esta mañana que te mantengas siguiendo a Jesús, que a donde Jesús te está enviando, tú lo hagas. Porque el propósito de Jesús no era solamente mostrarles su poder, en formar hombres que confiaban en Él. Ese era el propósito. El propósito era tener comunión con sus discípulos, para que confiaran que el poder de Él lo iban a tener a su disposición. Y Jesús sigue formando discípulos hoy mediante la revelación de su poder. No seas solamente un admirador de Jesús. Si Jesús se subió al bote y te ha pedido que tú le sigas, súbete con Él.
Sé un discípulo que le sigue, porque quienes siguen a Jesús van a descubrir y descubren que ninguna tormenta es más grande que el Señor que gobierna el viento y el mar. Sigue al Señor, sigue confiando en Él, sigue confiando en su poder. Y cuando venga esa tormenta, o si estás viviendo en medio de una tormenta, no pongas tus ojos en esa tormenta, sino que pon tus ojos en nuestro Señor Jesucristo. Él es más poderoso que cualquier tormenta que venga sobre tu vida. El Señor te bendiga.